yo personalmente por muchos años me reservé el hecho de hablar de estas cosas. Y habían principios que yo mismo vivía, pero que no me atrevía ni a enseñarle a la iglesia, porque yo decía tanto daño, tanta corrupción, tanta manipulación que ha habido al respecto, que yo mismo me privaba de enseñarle a la iglesia cosas que yo estaba viviendo y que me estaban funcionando. Y un día el Espíritu Santo de Dios me confrontó en el tema de las primicias. Y el Espíritu Santo me dice, tú vives primicias hace años. Yo te estoy cumpliendo. Yo te he bendecido. Tú ves el fruto de lo que es entregar primicias y tú no le quieres enseñar a la iglesia. Y yo considero que para tener una relación con Dios genuina, tenemos que estar completamente rendidos en todas las áreas, porque el dinero no es un aval para maltratar a las otras personas. Porque si tú cumples con el diezmo y piensas que eso te da derecho a no tener que hacer nada más en el reino, estás siendo un religioso, claro. Estás siendo un hipócrita. Necesitas también vivir el resto de las cosas que el Señor te está demandando. Vivo todo el tiempo orando, pidiéndole al Señor, porque si no me sale un negocio, entonces pues no pago la renta, claro. No puedo pagar el carro. En cambio, para una persona que tiene un salario fijo es mucho más fácil porque tienes tu entrada asegurada. Claro. Y yo le decía, no, porque igualmente aunque tú tengas una entrada asegurada, tú puedes llegar un día a tu trabajo y decirte, muchas gracias, no te podemos seguir pagando. Claro. Y allí es donde nos olvidamos de dónde viene nuestra provisión. No viene ni siquiera de un salario, de un trabajo, de un cheque, sino que nuestra provisión es de parte del Señor, y que nuestra espiritualidad en cualquier temporada se mantenga siempre fuerte. Es un gran reto para todo hijo de Dios. Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast de finanzas. Estamos felices de poder tener un tiempo de edificación y hoy tengo de nuevo como invitadas a Diana Noguera y a mi amada esposa Erika Díaz. Bienvenidas. Gracias. Hello. Muchas gracias. Estar aquí. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes. Hemos estado hablando sobre el diezmo. La semana pasada fuimos profundo, pero de una manera también sencilla, sin necesidad. Entendible. Lo que pasa es que si vamos a hablar de un tema tan delicado como el diezmo, no lo hacemos desde una posición para convencer a nadie. Lo que realmente a nosotros nos interesa es que aquellos corazones que ya Dios preparó para recibir el mensaje de justicia sean alineados a la palabra de verdad. Entonces, más que entrar en polemizar quienes dicen que sí, como bíblicamente no, decimos el corazón y la esencia de lo que realmente nosotros creemos y con lo que nos identificamos, y todas aquellas personas que están alineadas a esa verdad empiezan a fluir ahí. Hay algo particular en lo que tenemos que tener muchísimo cuidado cuando nosotros ya practicamos el diezmo. Y es que puede empezar a surgir la sensación de que como diezmamos, descuidamos muchas otras áreas. Ya lo hemos visto en el sentido de que, ok, yo ya diezmo, yo ofrendo, yo doy primicias, yo ahorro, entonces con el resto del dinero hago lo que se me dé la gana, y con el resto de dinero muchas veces termino deshonrando a Dios porque hago cosas que a Dios no le agrada con ese dinero. Pero también está esta sensación de que cuando damos, entonces descuidamos nuestro carácter. Ser fieles en lo natural con respecto al diezmo y tener un carácter débil básicamente expresa una inmadurez de la persona, y Dios nos va a demandar siempre de una manera integral. Lo único que Dios quiere de nosotros no son finanzas. O sea, Dios no necesita nuestras finanzas. Él es dueño del oro y de la plata, pero Él quiere que nosotros podamos entregar de manera integral.
entregamos los recursos naturales, porque eso termina de alinear nuestros corazones. Ya lo hemos explicado y hablado en anteriores capítulos, pero también nuestro carácter debe ser medido, probado y sustentado por Él. Entonces, Él va a medir también comportamientos espirituales. Él mide nuestra bondad. Pero qué mejor ejemplo que la misma palabra de Dios para que podamos ser introducidos en lo que les quiero proponer para este capítulo. Entonces, en Mateo capítulo 23, versículo 23, creo que nos da mucha claridad y luz de lo que estamos hablando en este inicio del podcast. Y dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad? Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. ¡Qué tremendo! Es muy retador porque, como decías, muchas veces pensamos que al obedecer el principio del diezmo tenemos libertad de hacer, de comportarnos, de vivir como queramos, y Dios nos está pidiendo un equilibrio acá. No es solamente crecer en nuestro carácter, como tampoco es solamente cumplir con el principio del diezmo. Claro. Es una balanza que debe estar al mismo nivel de ambos lados. Y fácilmente descuidamos al diezmar lo que hacemos con el resto del dinero. Por ejemplo, diezmamos el 10%, pero con lo otro me comporto como quiero, hago lo que quiero, paso por encima de la gente, tengo derecho de atropellar a las personas, porque pensamos que estamos cumpliendo solo con ese principio y que Ese es como el mandato que Dios nos está dando, pero nuestro carácter también debe ser rendido de la misma forma en que rendimos nuestras finanzas. Es como el padre que dice, pues yo les proveo la comida, la casa, pero no doy nada más. Sería como una comparación hacer algo así, este tipo de padres que son proveedores, pero no forman los hijos, no están con ellos, no les dan tiempo de calidad, no dan el resto que complementa la relación. Y yo considero que para tener una relación con Dios genuina, tenemos que estar completamente rendidos en todas las áreas, porque el dinero no es un aval para maltratar a las otras personas. Porque si tú cumples con el diezmo y piensas que eso te da derecho a no tener que hacer nada más en el reino, estás siendo un religioso, estás siendo un hipócrita. Necesitas también vivir el resto de las cosas que el Señor te está demandando, porque el diezmo es una parte. Claro. Y ya, y es todo un cóctel, son muchas cosas, son demasiadas cosas con las que tenemos que avanzar con el Señor. Y vemos cómo se pone ahí como en una balanza, ¿verdad? Porque dice, Erika da la palabra concreta, religioso, ¿verdad? Y ponen en esa balanza a los escribas, a los fariseos, que representan los que guardan la ley, los que son más celosos en que se cumplan las escrituras. Y la confrontación de Dios a través de su palabra es muy fuerte porque les llama hipócritas. O sea, ¿en qué áreas nosotros estamos siendo fieles en la administración de los recursos, pero somos hipócritas con nuestras vidas? Porque esto no se trata solamente de hacer una lectura. Dios está diciendo, hay gente hipócrita actualmente que está siendo fiel con sus diezmos, pero están actuando ¿qué es hipocresía? Actuar de una manera incorrecta a lo que verdaderamente somos. Eso es hipocresía, actuar de una manera incorrecta. Eso es ser incongruentes. Entonces, ¿por qué? Porque ellos estaban pendientes de todo. Hey, ¿ya diste el diezmo de la menta? Hey, ¿ya diste el diezmo del eneldo? Hey, ¿ya diste el diezmo del comino? ¿Ya diste el diezmo de las vacas, de las gallinas? O sea, estaban pendientes del diezmo de todo. Eran muy celosos de cumplir esa ley, pero estaba pasando algo en su corazón que está completamente desalineado a la voluntad de Dios. Entonces, ¿para Dios es muy importante las finanzas? Sí, pero en la balanza es igual de importante el que nuestro carácter esté alineado a esa ley que practicamos, a esos principios que vivimos. Entonces,
¿qué es lo que está pidiéndonos el Espíritu Santo? Que nos midamos en justicia, que nos probemos en misericordia y que podamos ver realmente si somos fieles. O sea, está hablando de los valores del reino, está hablando de las riquezas espirituales, está hablando de características que son las que nos terminan de identificar a nosotros verdaderamente como hijos de Dios. Y qué mejor que la justicia, que la misericordia y que la fidelidad, para ver si nuestro carácter realmente es cristocéntrico y si nos estamos comportando de la manera en la que debemos de comportarnos, sin descuidar aquellas. Porque mire que mucha gente que desmiente el diezmo dice, no, es que no aparece en nada del Nuevo Testamento. No, claro que aparece. Dice, confronta primeramente a los que diezman, a los que son guardadores de la ley, los confronta. ¿Por qué? Porque su carácter no está alineado al principio que viven. Entonces, todo lo que damos tiene que estar completamente alineado a lo que nosotros somos, porque dar sin tener carácter definitivamente no es lo que Dios espera y sería hipocresía. Pero dice, estas son las cosas que debiste haber hecho: justicia, misericordia y fidelidad, sin descuidar el diezmo. Claro. Algo que ya estaba establecido. Entonces no está borrado, no está borrado, está ahí. Dice, no descuides los principios, no descuides los valores, no descuides esa palabra y esa obediencia en la que tú te debes mantener, pero recuerda que el carácter siempre tiene que estar presente en una vida equilibrada como hijos de Dios. Y es que Jesús vino a darle una supremacía a la ley. O sea, como antes, como decirles, ahora no es solamente que entreguen y den, ahora es que su corazón también sea generoso, sea bueno, sea misericordioso, porque es que el Señor no quiere que demos por dar. Él quiere que demos y que nuestro corazón esté alineado al de Él, porque tenemos que tener corazones llenos de misericordia para las otras personas, porque ¿de qué te sirve financiar el reino, pero tener una actitud déspota y displicente con las personas del reino? Claro. Sería una contradicción, es incongruente, es hipocresía. Entonces Jesús vino a darle a la ley un toque mayor. Vino a decir, no, sí, sigan cumpliéndola, claro. Pero el ingrediente es que ahora no solamente tienes que dar, sino que tienes que dar con fidelidad, tienes que dar con misericordia y tienes que dar con justicia. Sí, es que Jesús no vino a abolir nada. No. Jesús vino a testificar y a comprobar la ley, a darle validez a la ley de Dios. Y definitivamente esta fuerte exhortación bíblica hace que nosotros podamos entender que diezmar no nos permite a nosotros vivir de la manera que queramos. Nosotros no podemos descuidar el carácter de Cristo. Como hijos de Dios estamos llamados a cuidar el carácter de Cristo, porque es más importante que obedecer en cumplir la ley, en dar, es ser renovados diariamente en el carácter de justicia, de misericordia y fidelidad. Entonces debemos de tener mucho cuidado. O sea, esto es una alarma, esto es una atención para cada uno de nosotros, porque fácilmente nos podemos mecanizar y automatizar, y mucho más ahora que el diezmo puede ser automático. Recurrente, ¿verdad? Sí. Recurrente, o sea, tú puedes, y no tengo ningún problema con eso. No. Problema cuando sigue siendo automático y dejamos de ser sensibles a la voz de Dios por si el Señor está queriendo algo más de nosotros. Entonces, si es para ordenarnos, maravilloso. Ese es un principio de orden, pero hay que seguir siendo sensibles. Claro. Estamos dando el diezmo, pero estamos siendo sensibles a lo que Dios sigue pidiéndonos y a lo que Dios nos sigue reclamando. Entonces, si automatizamos la manera en la que damos y yo entrego automático, o sea, yo soy tecnológico. Yo no necesito pararme, no necesito hacer un cheque. Yo lo sé hacer desde mi teléfono y ser fiel con lo que el Señor me entrega. Pero hay un grave peligro en nosotros poderlo hacer automáticamente, porque nos automatizamos también en lo que damos. Entonces podemos caer en un error muy grande
y podemos estar dándole a Dios de manera automática y paralelamente estamos descuidando la vida espiritual. Porque claro, como ya es mecánico lo que damos, entonces ya todo lo demás también es mecánico, todo lo demás está congelado. Entonces nosotros debemos de mantenernos fieles con Dios, pero no podemos descuidar esa vida espiritual porque nosotros, por estar confiados en lo que damos, no es que ya dimos, entonces ya descuidamos la vida espiritual. No, el ser sensibles a lo que Dios nos está pidiendo hace que nosotros estemos más despiertos a la vida del Espíritu y aprovechar cada momento que el Señor nos pide. Cada oportunidad. Para dar, cada oportunidad para dar. Sí, cuando estamos en una temporada de necesidad en nuestra vida económica, creo que el ser humano fácilmente tiende a buscar mucho de Dios porque tiene la dependencia de ver su mano, tiene que suceder un milagro para poder pagar mi renta, para poder pagar la comida. Y estamos totalmente edificando también nuestra vida espiritual, pero cuando estamos cómodos y nos sentimos seguros en las finanzas, ahí es donde puede caer nuestra espiritualidad de decir, no, pero es que yo tengo. La espiritualidad cae en un colchón. Cae en un colchón con almohada. Sí. Porque estamos súper cómodos, sabemos que estamos estables en el trabajo, que recibimos buen dinero quincenalmente y comenzamos a olvidarnos, aún yendo a la iglesia, de que nuestra provisión y nuestra dependencia viene 100% de Dios. Recuerdo hace un tiempo alguien me decía, tenía un negocio propio y me decía, vivo todo el tiempo orando, pidiéndole al Señor, porque si no me sale un negocio, entonces pues no pago la renta, no puedo pagar el carro. En cambio, para una persona que tiene un salario fijo es mucho más fácil porque tienes tu entrada asegurada. Claro. Y yo le decía, no, porque igualmente aunque tú tengas una entrada asegurada, tú puedes llegar un día a tu trabajo y decirte, muchas gracias, no te podemos seguir pagando. Claro. Y allí es donde nos olvidamos de dónde viene nuestra provisión. No viene ni siquiera de un salario, de un trabajo, de un cheque, sino que nuestra provisión es de parte del Señor y que nuestra espiritualidad en cualquier temporada se mantenga siempre fuerte. Es un gran reto para todo hijo de Dios. Y eso es bien importante porque nosotros estamos haciendo este podcast desde la ciudad de Miami, ¿verdad? Estamos en Estados Unidos. Y quizás gente en Latinoamérica nos puede estar escuchando y estar diciendo, no, pero es que es muy diferente. Ellos ganan en dólares, allá la economía funciona de una manera más organizada, ellos ganan más dinero. Pero quiero decirles, la realidad de Latinoamérica y la realidad de Estados Unidos es muy similar. Quiere decir que aquí también la gente necesita vivir entendiendo que Dios es su proveedor. Y el mismo Dios de Estados Unidos es el mismo Dios de Latinoamérica o de Europa, de cualquier lugar. O sea, estos principios aplican a cualquier territorio. Estos principios aplican a cualquier economía. Estos principios aplican a cualquier realidad. Entonces, aquí lo que tenemos que tener claro es algo. Si alguien es de fiar en lo poco, entonces esa persona será de fiar en lo mucho. Entonces, si en Latinoamérica tú eres confiable en lo poco, el Dios todopoderoso y generoso, entonces te va a colocar en lo mucho. Pero si somos deshonestos en lo poco, entonces vamos a ser deshonestos en lo mucho. Porque en las listas de gente más millonaria del mundo, con más recursos del mundo, aparece un centroamericano, un mexicano, porque aparecen personas latinoamericanas. En sus países se hicieron los más ricos, ¿verdad? O sea, no podemos atribuir que la riqueza tiene que ver con un territorio. No. Dios es nuestra fuente. Él es nuestro proveedor y Él puede hacer que nosotros prosperemos en todos los territorios. Entonces, pero ¿qué Dios nos está hablando? ¿Qué Él nos está enseñando? Se requiere de un compromiso con Dios que brota de nuestra propia condición moral y espiritual. Alguien que no ha recibido una regeneración en su espíritu, una revelación, no va a responder de la manera correcta. Y nuestra fidelidad o nuestra infidelidad, porque ambas son posibles, es un índice de nuestro carácter. Por eso Jesús confrontaba
a los fariseos y a los escribas, y por eso les llamaba hipócritas, ¿verdad? De una manera tan contundente. ¿Por qué? Porque el carácter siempre va a ser probado y el índice de fidelidad o infidelidad se mide a través de todas estas cosas. Y el carácter alineado a la naturaleza de Dios. Cada uno de nosotros, en todas las etapas de su vida, va a ser continuamente filtrado para saber si calificamos para algo mayor. O sea, quiero decirles, estamos comenzando todavía prácticamente un nuevo año. Este año, el Espíritu Santo va a seguir filtrándonos para saber si estamos listos para cosas más grandes. Y nosotros oramos de verdad que nos podamos alinear al corazón de Dios para que salgamos aprobados a través de los filtros que Él ponga y que podamos ser diligentes y obedientes a lo que el Señor nos está hablando, a lo que el Señor nos está pidiendo, a la alineación que Dios nos está presentando. Porque como podemos ver, no solamente tiene que ver con una alineación con las finanzas naturales y perecederas, tiene que ver con una alineación también del carácter de Dios en nuestras vidas. Y ahí es donde entonces nosotros seremos medidos para ver si calificamos para algo mayor o no. Y es que el carácter es el filtro que nos va a llevar a ser más confiables para Dios. Correcto. Y es de verdad un reto convertirse en una persona confiable. No sé si ustedes lo han experimentado, que tienen gente que tú dices, yo con esta persona cuento. Yo sé que la puedo llamar para este proyecto y esa persona me va a decir que sí y esa persona me va a cumplir. Muy bien. Como también sabes que hay personas que no te van a dar la talla. Claro. Entonces, asimismo ve Dios. Dios sabe quién le da la talla. Tremendo. Dios sabe a quién le puede entregar proyectos grandes y entonces pasa lo que muchas veces, a mí me ha pasado, yo he escuchado personas que dicen, pero pastora, ¿y por qué tal persona tiene esto y Dios le sigue dando más? Y yo, porque lo encuentra confiable. Entonces, por eso tiene un libro, por eso tiene esto, por eso tiene lo otro, por eso tiene este proyecto, porque Dios dice, todo lo que le entrego me lo saca adelante. Qué precioso. Mientras que las personas que quizás están en su falta de carácter, criticando al que va avanzando, claro, en lo que tú criticas, en lo que tú juzgas, en lo que tú no haces, el otro va a avanzar más. Porque eso es terreno que tú estás perdiendo. Claro. Y aquí lo importante es que nuestro carácter, ¿y a quién le va a entregar Dios algo grande? A los que se parezcan a Jesús. Porque es que ese es el modelo. Claro. El modelo es Cristo. ¿Cuál es el carácter en que tenemos que trabajar? En parecernos a Jesús. Porque entre él más nos vea parecidos a Jesús, más va a decir, no, yo a este le puedo delegar, le puedo entregar. Y la verdad es un deleite, es una plenitud. Saber que Dios puede mirar y puede decir, tú me sirves para esto y yo te voy a entregar esta asignación a ti. Es un privilegio, una honra ser visto por Dios y no simplemente creado por Dios, sino creado y ser visto por Dios como aprobado para llevar a cabo sus planes. Que el Espíritu Santo nos considere es el más alto privilegio que tenemos como hijos de Dios. Porque al fin y al cabo, pues nada de lo que tenemos nos pertenece. Dios es dueño de todo y hemos aprendido a través de la palabra y de cada uno de los episodios que hemos tenido que nosotros somos mayordomos. Y si nuestra actitud es de mayordomos, entonces entendemos que las riquezas de este mundo son perecederas, se acaban. Que no las podemos poseer como un tesoro que nunca será quitado porque todo es momentáneo. Y entender también que hay riquezas eternas y esas nunca nos serán quitadas. Todo lo que represente eternidad aún nos va a acompañar cuando ya no vivamos en este cuerpo mortal y esas son las riquezas que realmente nos pertenecen. Así es. Propias. Sí, es tremendo porque nuestros ojos naturales como que se centran solo en lo que podemos ver, en lo que podemos alcanzar, en lo que podemos lograr. Pero es precioso porque esas riquezas eternas no están hablando solamente de dinero, aunque es parte de,
Claro. sino que está hablando de algo completo, de esa riqueza espiritual que no va a ser arrebatada por nadie. Nadie tiene derecho a quitártela porque Dios te entrega cuando te ve confiable. Y muchas veces pensamos que seremos probados solamente si estamos, por ejemplo, trabajando en el ministerio. Pero quiero hablarle a esas personas que trabajan también de manera secular, que también allí Dios te está probando. Claro. También allí Dios te está probando. No necesitas exactamente trabajar en el ministerio para hablar de este tipo de moralidad, Claro. sino que aún en lo secular tú eres probado en el trabajo. Hay gente que se lleva los supplies de los trabajos, falta de integridad. En su justicia propia, ¿no? y tratando, porque dicen, bueno, no me pagan lo suficiente, entonces yo me pago por este lado. Ahí pecamos fácilmente. Y es una trampa del enemigo porque nunca vamos a ser promovidos a más si no entendemos que simplemente somos mayordomos, pero no solo del jefe natural que tenemos acá, somos mayordomos de lo que Dios nos ha confiado. Claro. Claro, Dios es nuestro patrón y lo hemos repetido mucho en el podcast. La verdadera lealtad no puede dividirse. O sea, nosotros tenemos que ser de una sola pieza en el reino, porque esa debe ser nuestra característica. Entonces, por ninguna circunstancia, ninguno de nosotros como siervos podremos servir a dos bandos. En el fútbol uno solo puede ser hincha de un equipo. O sea, uno en su ciudad no es hincha de los dos equipos de la ciudad. Claro. O sea, hay una rivalidad. Tú eres en mi ciudad o del Medellín o del Nacional, en España o del Barcelona o del Real Madrid, pero tú no puedes jugar a dos bandos, ¿verdad? Como esos, y estoy hablando de fútbol con las más indicadas, ¿verdad? Pero haremos cara de que te de que saben todo lo que estoy diciendo. Y como aquellas personas que escogen el partido, el equipo, que saben que va a ganar, el equipo que sabe que va a tener victoria. Y eso no es correcto. Claro. O sea, uno tiene que ser leal de una sola pieza, no escoger el equipo que más te conviene. Y nosotros necesitamos entender que somos gente de reino y que somos siervos en ese reino y que no podremos servir a dos señores. Y hemos aprendido, ya está claro, o que servimos a Dios, ¿verdad? Y entendemos que las finanzas son un recurso con el que le servimos, o que le vamos a servir definitivamente al Dios Mamón, que es el que hace que las riquezas tengan el peso más fuerte en nuestra propia vida. Pero si escogemos servir al Dios Mamón, esa historia va a tener un mal final. Necesitamos entender que es un mal final estar en la iglesia y servirle al Dios de las riquezas. Eso produce un final terrible, porque nosotros tenemos que servir únicamente al Dios viviente y necesitamos ser puros en la administración y necesitamos poner orden en la administración de las finanzas, y que haya abundancia no es la garantía para que nosotros actuemos como hipócritas, sino que necesitamos mantenernos alineados en pureza, en sencillez al corazón de Dios, para realmente poder actuar con diligencia. Porque tenemos que ser diligentes, debemos responder ordenadamente al sistema financiero de Dios. Eso, tenemos que ser diligentes a eso, porque dentro de las finanzas del reino definitivamente hay varios conceptos que, aunque nos hemos enfocado en hablar del diezmo, hay conceptos importantes como la ofrenda y como las primicias. Entonces, claro, hemos tomado un buen tiempo para hablar del diezmo desde su esencia, ¿verdad? Para comenzar. Para comenzar por lo básico. Pero es que no solo es diezmar, es poder ofrendar, es poder dar primicias. Y quizás si definimos un poco algunos de estos conceptos, las personas pueden amplificar en su corazón las verdades de Dios. Entonces yo comienzo por el diezmo, que es el que ya hemos trabajado. El diezmo es la 10ª parte de todas las ganancias de una persona. Ese es el diezmo. Y la ofrenda, entonces, ¿qué sería? La ofrenda es darle a Dios una siembra de agradecimiento por las bendiciones recibidas. Es de ese 90% restante poder entregarle a Dios más, un sacrificio.
Y hay algo tremendo. Yo veo el diezmo como un acto de obediencia, pero la ofrenda es un acto de fe. Ay, porque cuando damos esa ofrenda, estamos confiando en que estamos sembrando en el dueño del oro y la plata, en el rey, en tierra fértil, en su obra, en su reino. Cuando diezmamos, estamos siendo obedientes, porque es lo que nos mandó a hacer. Pero la ofrenda es ese acto de fe, de movernos creyendo que si me faltan $500 para pagar algo y el Señor me está pidiendo una ofrenda, se los entrego a Él porque van a ser más efectivos en sus manos que en las mías que no voy a poder resolver. Entonces, por eso lo llamo como un acto de fe. Claro, la ofrenda, amor, es tan importante porque todo comienza con un nombre y todo luego viene algunos tenemos un segundo nombre. Yo soy Wilson Andrés. Y hay un apellido. Básicamente en América es solo un apellido, ¿verdad? Entonces, el nombre es el diezmo, el segundo nombre es la ofrenda y el apellido son las primicias. Y cuando nosotros nos empezamos a mover allí, vemos una gracia de Dios desatada de manera especial. ¿Por qué? Porque la ofrenda ya no tiene que ver con lo que debemos y con lo que tenemos. Tiene que ver, como tú dices, de manera espléndida, con un acto de fe. ¿Por qué? Porque esa es una decisión personal. Y creo que muchas personas que ya aprendieron a dar el diezmo no han podido crecer más en sus finanzas porque no han terminado de desatar muchas cosas con su ofrenda. Porque, miren, esto no solo se trata de recursos o de dinero. Este es un podcast de finanzas, pero hemos hablado mucho de carácter hoy. Entonces, yo muchas veces me encuentro con personas que les estamos enseñando a morir, que les estamos enseñando a quebrantar el ego, a doblegar su carne. Y en la enseñanza y en el proceso de Dios, las personas dicen, pero yo pensé que ya había terminado. Falta más, falta otro proceso, falta algo más que tengo que rendir. Todavía tengo que seguir soltando coronas y seguir rindiendo cosas en mi propia vida. Y yo sé que sea revelación para personas que nos ven o nos escuchan, entender que empezar, si tú te retas no solamente a ser obediente en el diezmo, sino a ponerle un segundo nombre a tu sistema de finanzas y empezar a entregar ofrendas, tú vas a ver una respuesta de Dios excepcional. Por ejemplo, nosotros en Arde tenemos tres ofrendas especiales, no tienen que ver con el diezmo. Y participar en esas ofrendas, yo estoy seguro que todos aquellos que participan de una o de otra forma en esas ofrendas, ni siquiera estoy hablando de montos, los que tienen fe para participar en esas ofrendas, Dios los engrandece cada año. Dios los bendice cada año, porque es una oportunidad de nosotros poder rendir cosas, ofrendas de amor. Es la oportunidad que nosotros tenemos de muchas veces dar una ofrenda sacrificial. Hoy en día no se habla de eso. Hoy en día no se habla de ofrendas sacrificiales, de ofrendas que duelen, de ofrendas que se rinden. Que las recuerdes por siempre. O de ofrendas de acción de gracias, ¿verdad? No es muy común que se hable de eso. Por el contrario, uno ve muchos momentos donde los hombres imponen pactos de hombres sobre las ofrendas y eso no es válido y eso no glorifica a Dios y eso es lo que muchas veces nos impide a nosotros de hablar de algo tan puro como a poderle enseñar a la gente el sistema financiero del reino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como todo está visto muchas veces desde un lugar donde ha habido distorsión, donde ha habido pecado, donde ha habido contaminación. Yo personalmente por muchos años me reservé el hecho de hablar de estas cosas y habían principios que yo mismo vivía, pero que no me atrevía ni a enseñarle a la iglesia porque yo decía tanto daño, tanta corrupción, tanta manipulación que ha habido al respecto que yo mismo me privaba de enseñarle a la iglesia cosas que yo estaba viviendo y que me estaban funcionando. Y un día el Espíritu Santo de Dios me confrontó en el tema de las primicias y el Espíritu Santo me dice, tú vives primicias hace años, yo te estoy cumpliendo, yo te he bendecido, tú ves el fruto de lo que es entregar primicias y tú no le quieres enseñar a la iglesia. Estás privando a la gente de eso. Me dijo, estás pecando. Porque pecar no tiene que ver solamente con la acción de lo que hacemos, muchas veces tiene que ver
con todo aquello que Que no omitimos. hacemos, que no hacemos. Y muchas veces en las finanzas estamos en pecado porque omitimos, porque dejamos de hacer, porque guardamos el tesoro, escondemos la moneda, y Dios nos está llamando a participar de manera integral en todo lo que tiene que ver. Entonces la ofrenda es muy importante. Hay ofrendas personales, y ni siquiera estoy hablando de las ofrendas de misericordia, porque la ofrenda de misericordia puede ser a través de la iglesia, pero no siempre tiene que ser a través de la iglesia. Por ejemplo, alguien puede entregar una ofrenda de misericordia para las madres solteras de la iglesia. Entonces recibimos una ofrenda de misericordia y nosotros se la entregamos a la madre, o a las madres solteras, o a las viudas, o a aquellas personas que están en un proceso económico difícil. Esas son ofrendas de misericordia. Y nosotros debemos de responder de manera integral. Y cada vez que hay una oportunidad, necesitamos responder a eso. Pero tenemos que aprender por qué lo hacemos, y podernos mover en esa gracia de una manera abundante y generosa. Entonces el nombre es el diezmo, el segundo nombre es la ofrenda, y Pastora Erika nos va a dar el apellido. El apellido es primicias. El apellido es primicias, y si el diezmo es un acto de obediencia, la ofrenda es un acto de fe, la primicia es un acto de agradecimiento. Es un acto de agradecimiento, y es que Dios reclama los primeros frutos de las labores o del trabajo. Esto es un reconocimiento porque Él es el dador de todo esto, y necesitamos mostrar agradecimiento a Dios a través de esas primicias que nosotros le tenemos que dar a Él, porque definitivamente es reconocerlo. Es decir, Señor, todo, literalmente todo, proviene de ti, y yo estoy agradecido. Estoy agradecida. Hay personas que nos han contado que dan sus primicias, por decir algo, el primer sueldo del año. Claro. Se lo entregan al Señor en agradecimiento y creyendo que el Señor va a proveer todo el año, que va a ser ese fiel que siempre va a entregar. Y cuando te entregan una carta, no sé si les ha pasado, que no es lo mismo que te digan, Wilson, esto es para ti, a que te digan Wilson Andrés Díaz. Que va con dedicatoria. Te voy a entregar, cuando te lo hacen con nombre, mira, con nombre del medio y apellido, es algo importante. Entonces es como que cuando hacemos eso, estamos diciéndole a Dios, estamos entregando algo importante, y no es porque nosotros seamos muy buenos, es porque tú has sido bueno. Tremendo. Entonces, es una cuestión de una revelación en nosotros de desprendernos y de entender que entre más soltamos, más vamos a recibir. Pero no a recibir para retener, sino para seguir más, soltando más. Somos para un canal. Exacto. Un canal. Y el canal se va haciendo más amplio o se va haciendo angosto. Más estrecho. Entonces, y eso lo decides como tú. cristianos hay canales tan angostos porque tienen un estilo de vida tan pobre, limitada, tan miserable, que no han permitido que el Espíritu Santo cabe profundo y amplíe el canal a través del cual Dios quiere bendecirte y bendecir a muchos otros. Y en un canal angosto hay estancamiento. Claro. Si el canal está angosto, comienzas a ver agua estancada. Si el canal está amplio, el agua fluye. Y no hay un desborde, no se pierde nada, todo fluye de una manera natural. Y ¿saben algo que pasa? Que también es muy común, que la gente piensa que el diezmo se le da a quien ellos quieren, que el diezmo es para ayudar a la gente pobre o a la gente de la familia. Eso es falso. A eso se les podemos decir, dejen de ser descarados y dejen de ser aprovechados de la misericordia de Dios, porque no le están dando el lugar a Dios que le corresponde. Tú estás siendo Dios. Tú estás decidiendo qué se hace con lo de Dios, y a ti no te corresponde eso. Como hemos aprendido, se lleva a la casa de Dios, ¿verdad? Porque tiene que ver con un sacerdocio y tiene que ver con una instrucción. Y lo mismo, hay ofrendas que son en la iglesia. Por eso hay ofrendas especiales, las ofrendas que se presentan de acuerdo a cada iglesia local, son ofrendas que son para la iglesia. Y otra cosa son las ofrendas de misericordia. Tus ofrendas de misericordia, obviamente tú tienes autoridad
para decidir si es para los niños pobres, si es para esta clase de personas, para este prototipo Pero de después personas, de que ya si es para el shelter de animalitos abandonados, o sea, para lo que tú quieras. Tú puedes sentir misericordia por las plantas si quieres, y si quieres dar ofrendas de misericordia por las plantas, bendito seas, pero primeramente honrando el diseño de Dios. Y por supuesto que las primicias también tienen que ver con la casa de Dios. O sea, las primicias tienen que ver también con la autoridad espiritual, tienen que ver con el hombre de Dios y con el gobierno de Cristo en un lugar. Entonces, esas primicias deben de ser entregadas de la manera en la que Dios dice en su palabra, no de la manera en la que nuestra alma o nuestro corazón quisiera decir. Y si no es suficiente lo que digo, y si necesitas escucharlo en la palabra, Éxodo 23, capítulo 23, versículo 16, en la Nueva Biblia de las Américas dice: también guardarás la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor, tu Dios. Definitivamente la Biblia establece la instrucción y el orden. Porque muchas veces queremos ser más buenos que Dios. Y queremos saltarnos este orden y esta instrucción y estamos corrompiendo a las personas. Hay procesos en los que Dios permite que pasemos en algunas temporadas, etapas de nuestra vida, y nosotros queriendo ser más buenos que Dios, ponemos como curitas. Claro. Y definitivamente aquí hay una instrucción muy clara de dónde debe ir esos primeros frutos y de cómo se debe hacer. Dice absolutamente todo. Dice ¿qué? ¿Dónde? ¿A quién? O sea, se da la instrucción completa de qué se tiene que hacer con la primicia. Y ahí va el carácter. ¿Por qué? Porque tenemos que estar muy afinados y muy alineados para entender qué es una primicia. Claro. Porque no simplemente es algo, lo que me pasó a principio de año, no. Tú puedes sacar una primicia de un negocio muy grande que tuviste. Claro. Hacer todo el proceso y decir, no, esta porción es una primicia. Esta porción es algo especial. Entonces, para eso el carácter tiene que estar muy alineado al de Cristo, para que sepamos discernir y sepamos diferenciar, para que lo que Dios nos ha entregado como algo para sembrar, no lo comamos. No termine en nuestro vientre lo que tenía que ser en el territorio del Señor. La semilla no es para consumir. Exactamente. La semilla es para sembrar. Y muchas veces vemos que fácilmente podemos caer en comernos aquello que tenemos que estar regresando al terreno, ¿verdad? Y creo que empezar a tener conciencia de todas estas cosas nos alinea de manera perfecta con el corazón de Dios para nosotros poder vivir de acuerdo a ese diseño que Él estableció. Y eso nos va a ayudar a percibir mucho mejor la prosperidad que Dios nos quiere dar. Por supuesto, alineada a lo que hemos hablado tanto en este episodio, alineado al carácter de misericordia, de fidelidad y de bondad y de todas las otras cosas que hemos hablado. En cuanto a primicias, y antes de terminar, algo muy rápido, es importante entender, importante saber que algunas iglesias locales hacen su tiempo de primicias a final de año. Otras iglesias lo alinean a principio de año. Más allá del momento exacto donde se hace, cada ministerio sabe en qué momento exaltar a Dios con el tema de las primicias. Es importante que nosotros aprendamos a responder en el momento que la iglesia lo está estableciendo o lo está pidiendo, pero que vivamos la práctica de las primicias. ¿Por qué? Porque en cualquier época del año puede llegar una gran bendición a nuestras vidas. Y hay que tener discernimiento. Y hay que tener discernimiento. Si es una primicia para Dios o solamente es entregarle el diezmo de lo que recibí. O si se convierte, o si tú dices, uy, esto no, yo no puedo dar el diezmo de esto. Yo tengo que darlo todo. Y no están hablando de primicia en la iglesia, pero es mi primicia. Yo siento que esta es una primicia porque algo más grande va a venir después de esto. Pero te lo pide Dios, claro. Te lo pide el Espíritu Santo. Y lo que realmente anhelamos es que este podcast sea un canal para que el Espíritu Santo de Dios ministre un espíritu correcto con respecto a la administración de las finanzas. Últimas palabras
de mis amadas Diana Noguera y de Erika Díaz? No, muy poderoso. Yo quisiera animar a la gente a vivir estos principios. Si estás soltera o soltero, quiero animarte a que pongas en orden tus finanzas antes de casarte y comiences por ahí. Vas a ser completamente bendecido. Si estás casado, quiero animar a los matrimonios a ponerse de acuerdo en vivir con nombre, segundo nombre y apellido, porque definitivamente el respaldo, la protección de Dios es sobrenatural cuando vivimos estos principios. Llegó el tiempo de bautizar ese bebé y piense, póngale nombre, póngale un middle name y póngale apellido, porque eso es lo mejor que puedes hacer. Porque sabes que una de las cosas que duele mucho a mi corazón es ver cómo personas solteras viven este principio de manera tan profunda y cuando se casan, ay, sí, le arrancan el apellido y hasta el segundo nombre y hasta el primer nombre. Hasta el primero. Y es tremendo porque se quedan, correcto, desprotegidos, sin cobertura y comienzas a vivir tu matrimonio en pobreza, en escasez. Con puertas abiertas. Tremendo. Espero que reciban esta exhortación para que la gente salga de la hipocresía y pueda empezar a vivir los principios en la verdad. Claro. Bueno, eso estuvo como para otro podcast. Está muy contundente. Sí, yo la verdad quisiera hacer hincapié en que estos son principios que debemos perpetuar. Estos son principios que tenemos que enseñar a nuestros hijos, porque así como se nos ha sido revelado a nosotras tanta verdad, tanta pureza, tanta buena administración, nosotros no nos podemos quedar con eso o simplemente que nuestros hijos y nietos sean benefactores de tanta bendición, sino que ellos también sepan producir su propio fruto. Porque nosotros, por la ley de la vida, pues vamos a morir primero y así les dejemos muchas riquezas, pero si no les dejamos principios, ellos se van a perder quizás y se pueden perder en las riquezas y pueden tener muchas cosas materiales, pero aquí lo importante es poner en semillas espirituales en sus corazones y en sus espíritus que les permitan autosostenerse a ellos cuando ya crezcan, cuando ya tengan que sostener una casa y cuando tengan sus hijos y los sigan enseñando a sus hijos. Esa es mi carga más grande, que estos principios no se queden en ti, que tú los perpetúes. Y para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios y entrarlos en un podcast que es una suerte de discipulado, que lo que quiere es que el nombre de nuestro Señor sea enaltecido y sea colocado en el lugar correcto, porque el poder para hacer las riquezas definitivamente viene de Él y Él va a cumplir con el pacto y Él va a cumplir con todas sus promesas. Cada una de estas bases bíblicas y cada una de las cosas que nosotros hemos compartido con ustedes tiene que ver con principios bíblicos, tiene que ver con lo que está en la palabra, pero esto está completamente ligado en reconocer a través de quién nosotros obtenemos las riquezas y de dónde vienen, cuál es la fuente. Si nosotros estamos alineados, podremos vivir cada una de estas verdades y ser realmente prósperos de manera integral en el carácter y definitivamente también con las riquezas de este mundo. Así que esperamos que sigan siendo muy bendecidos y enriquecidos con este material. Dios les bendiga y hasta la próxima semana.